Bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar el capítulo 2 del libro de Efesios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra sean para ti. Te entregamos, Señor, este estudio y danos sabiduría en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, habíamos quedado en el último verso del capítulo 1, el verso 13. Sí, si lo tenés ahí, Adri, lo podés leer. Estoy con mi esposa, así que lo va a estar leyendo. Capítulo 1, versículo Sí. 13. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Amén. evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Amén. fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Amén. Bien. que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Bueno, ahí Pablo nos está mostrando, dice que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Habiendo oído la palabra, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por eso es tan importante el oír, por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por eso es necesario tomarse tiempo para oír la palabra de Dios, estudiar, leerla y oír la palabra de Dios. En Isaías 52:7, Isaías 52 verso 7, ahora Adri lo va a buscar, pero mientras tanto dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y habla de las arras del Espíritu. También en 2 Corintios 1:2 habla de las arras. ¿Qué son las arras? El original es la garantía. Hablamos el otro día. ¿Qué es la garantía? Que Dios nos dio la garantía de la salvación, de que Él nos salvó a través de la fe en Jesucristo, con las arras, con el sello del Espíritu Santo. Por eso dice, fuimos sellados. También en Apocalipsis podemos ver que la bestia o Satanás va a sellar a aquellos que no han creído y a aquellos que no han recibido la salvación. Pero Dios también tiene un sello, y es el sello del Espíritu Santo, que vino sobre aquellos que han nacido de nuevo, que han sido transformados, ¿sí? Isaías 52:7, si lo tenés, si no yo lo leo. Vamos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta acá? Está dando que qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Por eso dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz, la salvación, tu Dios reina. Por eso Pablo vuelve a decir el oír, y el oír la palabra de Dios. Buscá 2 Corintios 1:2. 2 Corintios 1:2 habla de las arras del Espíritu que están en nuestros corazones, aquellos que una vez nacieron de nuevo, aquellos que una vez recibieron al Señor en su corazón y su vida fue transformada, ¿sí? Porque uno puede, Dios viene a la vida de la persona y nos concede en su misericordia el arrepentimiento, pero la persona puede rechazar a Dios. Ahí está el libre albedrío, donde uno acepta ese perdón de Dios o lo rechaza. Hay gente que rechaza el perdón de Dios. El joven rico vino a Jesús y Jesús le dio la posibilidad, le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y él se dio vuelta y se fue. O sea, rechazó la posibilidad de poder ser transformado por el Señor. ¿Qué dice? 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí está, las arras, eso, el Espíritu, o sea, la garantía. Dios nos da la garantía de su Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios también 5:5 habla también de algo más, vuelve a repetirlo 4 capítulos más adelante. Pablo se lo vuelve a repetir a los corintios. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahí está, las arras, nos dio la garantía
de que el Espíritu Santo está en nosotros, y ese es el sello de Dios de la salvación, es la garantía. Yo hablaba el otro día de cuando uno tiene que alquilar una propiedad, le piden que una garantía de que va a pagar. Cuando Dios vino a Abraham y juró que le iba a dar una descendencia, y como no podía jurar por otro más que él, porque no había otro más arriba de Dios, juró por sí mismo y cumplió la promesa de Dios con Abraham. Bueno, el verso 14 de 1 Corintios 1 dice que las arras es nuestra herencia, ¿sí? Hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida. O sea, que Dios a través nos da el Espíritu Santo como una garantía de nuestra salvación. Aquella persona que es transformada y que recibió el Espíritu Santo tiene la garantía de que ha sido salvo. Amén. Y garantía y posesión adquirida, ¿sí? Y yo trabajo en los bienes raíces y sé que cuando se hace una escritura y se firma esa escritura, la persona tiene la posesión adquirida para poder irse a vivir y para hacer lo que quiere con esa propiedad, venderla, hacer lo que quiera. Entonces tiene la posesión adquirida. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo está hablando más o menos en esos términos. ¿Por qué? Porque él lo está sacando del derecho romano, ¿no? Dice, para tomar posesión antes, debo comprar y luego alguien lo compra por mí o pone una garantía. Por ejemplo, dice que para tener una posesión, para tener la posesión adquirida, alguien tenía que comprar. Lo que hablábamos el otro día de que Jesús pagó nuestra deuda. En la cruz pagó nuestra deuda. Entonces, la deuda que teníamos con Dios, y nos dio las arras del Espíritu para que nosotros podamos tener salvación en Él. Nos dio el Espíritu Santo como garantía. Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía del agua y del Espíritu, no podía ver el reino de los cielos. Por eso no es simplemente una confesión de fe, no es simplemente una oración que una persona puede hacer. Por eso a veces muchos dicen, bueno, vení y hacé una oración de fe y aceptá al Señor. Tiene que haber algo que Dios toque en esa persona para que esa persona se arrepienta y pueda volver a Dios. Venir a Dios, ser como el carcelero que dijo, ¿qué haré? ¿Y qué haré para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Recibir, ¿sí? Y Jesús le dijo a Nicodemo que no había salvación. Y él, siendo maestro de la ley, Nicodemo estaba perdido. Conocía las Escrituras, pero estaba perdido. Cuánta gente que conoce la religión, cuánta gente que tiene claras las cosas de la religión, pero no tiene salvación, ¿sí? Seguimos, estamos en el 1.14, ¿no? Quedamos 1.14. Vamos al 15, ¿sí? Espíritu de sabiduría y revelación, ¿sí? Espíritu de sabiduría y revelación. El 15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ves? Pablo, la oración de Pablo era haciendo memoria de sus hermanos, de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que fueron santificados, aquellos que fueron transformados, aquellos que fueron cambiados por Dios. Y Pablo no cesaba de orar por ellos. Y la oración no cesaba. Él no cesaba de dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios no dando gracias, pidiéndole a Dios, pidiéndole cosas a Dios? Entonces él estaba haciendo memoria por sus discípulos. El verso 17, ¿lo tenés ahí? Léelo a ver qué dice. Sí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Bueno, otra de las cosas por la cual oraba Pablo, que es por las cuales debemos orar, es para que el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién, de las cosas de este mundo, de cómo hacer dinero, como enseñan muchos, de cómo prosperar, no, en el conocimiento de Él, porque si nosotros conocemos más a Dios, vamos a tener sabiduría y vamos a saber las cosas por venir. Daniel recibió muchas visiones y Dios le habló de cosas que están sucediendo ahora y cosas que sucedieron, que ya sucedieron. ¿Pero por qué? Porque él diligentemente se propuso en buscar a Dios. En Daniel capítulo 10, él dice que él se humilló, hizo un ayuno de 21 días y cuando el Señor descendió, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte ante la presencia de Dios, tus oraciones fueron oídas. ¿Sí? Pero Daniel, ¿qué estaba buscando? Daniel estaba buscando prosperar, Daniel estaba buscando una casa nueva, Daniel estaba buscando estar mejor económicamente. No, Daniel estaba buscando que Dios le dé sabiduría, que Dios le diera interpretación del sueño o de la visión que había recibido de parte de Dios. Quería saber qué era. Y nosotros tenemos que ser entendidos en eso. La oración tiene un destino. Que Dios nos dé espíritu, dice con mayúscula, ¿sí? Dice que les dé espíritu, ¿sí? Que el espíritu humano le dé sabiduría del Espíritu Santo. Ese espíritu que habla ahí, espíritu de sabiduría, es el espíritu humano, que al espíritu del hombre le dé el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo de revelación y conocimiento de Dios, para que nosotros los conozcamos a Él, que tengamos una revelación de intimidad con Él y nuestra vida cambie realmente. Dios no nos llamó para vivir una religión o vivir una religión nueva. Dios nos llamó a una nueva vida, a transformar nuestra vida conforme a su palabra. El verso 18, ¿qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. ¿A qué nos dice alumbra? ¿Para qué? Pablo entendamos que él viene de orar, de estar orando y pidiendo algo específicamente. Y le está diciendo que él en esa oración está pidiendo que Dios nos alumbre el entendimiento para que sepamos a la esperanza que hemos sido llamados. ¿Cuánta gente ha sido llamada por Dios y está perdida en un montón de cosas? Está perdiendo su tiempo en un montón de cosas. Hay que trabajar, sí, hay que cuidar a la familia, sí, pero está perdida completamente en un montón de cosas y no prioriza a Dios. ¿Bien? Y no tienen en prioridad a Dios. Por eso hace un rato meditaba, reflexionaba y era como el Espíritu Santo me traía esas palabras de Jesús y dijo, cuando el Señor venga a buscar, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabes quién es el Hijo del Hombre? Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, uno dice, bueno, está hablando de Jesús, del Hijo de Dios. En realidad, el Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento era un personaje de juicio que Dios había designado para juzgar a la humanidad y juzgar a su pueblo y el pecado. Y el Hijo del Hombre es Jesús. Y Jesús mismo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿hallará fe en la tierra? Porque dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánta gente está en un enfriamiento? ¿Por qué? Porque tiene prioridad por otras cosas. ¿En qué me puedo salvar? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y parece que todo desconecta de la prioridad. Pero Pablo acá dice, estoy orando para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, sean alumbrados, para que sepas la esperanza con la que os ha llamado. ¿Para qué fuiste llamado? Las cuales la riqueza de la gloria y la herencia de los santos. ¿Sí? Alumbrados o iluminados, dice otra versión. Pablo pide que seamos iluminados por Dios en los ojos de nuestro entendimiento, no en nuestra mente natural, sino en el entendimiento, y que podamos conocer a Dios y nuestra herencia en Cristo, que podamos sobre todo entender el propósito de Dios en nuestras vidas. El 19, ¿qué dice? ¿Y cuál la
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. La supereminente grandeza, o sea, la máxima superioridad de su poder para con nosotros, o sea, todo lo que Dios tiene para nosotros, los que creemos, dice Pablo, no es para todos. La gente dice, no, Dios es amor, entonces Dios me va a dar a mí lo mismo que te da a vos, no es porque vos estés con la Biblia todo el día y orando y buscando a Dios te va a dar más, no, Dios nos va a dar a todos, no, dice a nosotros los que creemos, según la operación del poder, no nuestra, sino de su fuerza. Amén. El poder de su fuerza. También Pablo pide que podamos creer en el poder de Dios. Él mismo habló que el evangelio no son palabras, sino es poder de Dios. Pablo oró para que no para ellos, sino para que nosotros recibiéramos ese poder y nos diéramos cuenta de que el poder de Dios ya fue impuesto en nosotros cuando vino el Espíritu Santo a nosotros. Y fue el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús e hizo que ascendiera al cielo y se sentara a la diestra de Dios. Ese mismo Dios, ese mismo poder está en la vida de los cristianos que han nacido de nuevo, de aquellas personas que han sido transformados. Está el poder de Dios para hacer milagros, para hacer un montón de cosas o para predicar la palabra de Dios. Porque mucha gente dice, lo sobrenatural de Dios, y parece que Dios solamente tiene que sanar, transformar, no sé, estirarle el pie a una persona, que está bien, levantar un paralítico, que está bien, sanar un ciego, levantar una persona a una silla de ruedas, que está bien, pero la transformación mayor que Dios viene a hacer a la vida de una persona es el nuevo nacimiento. Que esa persona deje de ser un maestro de la religión como Nicodemo y sea un hijo de Dios. Que la persona cambie de su corazón, cambie su vida, que Dios transforme su corazón, como compartíamos la otra vez sobre Mateo, que cuando el Señor le dijo, sígueme, dejándolo todo le siguió. Y eso es algo sobrenatural de Dios. Y es un milagro porque la persona fue transformada por Dios en un abrir y cerrar de ojos. El verso 20, ¿qué dice? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Ese mismo poder que Dios está y que es para los que creemos, que Dios nos da ese poder, dice, es el mismo poder, está diciendo Pablo acá, que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, y no solamente para resucitarlo de los muertos, sino para sentarlo en los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Entonces, ese mismo poder que actuó en Jesús es el mismo poder que puede actuar en tu vida y en mi vida cuando nacemos de nuevo. Acá Pablo habla de esta acción, ¿sí? Venció todo, principado, potestad y autoridad, y al diablo también, y los demonios están vencidos. Los ídolos están vencidos. Verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Sobre todo principado, autoridad. ¿Por qué la Biblia habla de principados, autoridades, poderes, señoríos? ¿Por qué? Porque esto es lo que hay en los lugares celestiales. En Daniel capítulo 10 uno puede ver que hay una lucha espiritual, que cuando Daniel empezó a ayunar y a orar y a buscar a Dios, dice que el Señor descendió, pero en el medio de esa batalla él descendió y se encontró, dice que no pudo seguir porque dice que el príncipe de Persia se le opuso, ¿sí? Y lo ayudó, dice uno de mis arcángeles, me ayudó Miguel, que Miguel es el arcángel que está destinado a proteger al pueblo de Dios, y descendió y ahí le trajo el mensaje. O sea, hay una lucha espiritual, principados, autoridades, poder y señorío. O sea, dice que Dios lo sentó a Jesús sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, señores, y sobre todo nombre de lo que se nombra en este siglo y en el venidero.
Hay un montón, los demonios tienen nombre, los ídolos tienen nombre, San no sé cuánto, San no sé qué, no sé lo otro, San esto, tienen nombre. Pero dice, sobre todos esos nombres, él le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo, lo que nosotros estamos escuchando, y en el venidero, en la eternidad. Sobre todos esos nombres y sobre todas esas autoridades y sobre todo eso está el nombre de Jesús. Bien, el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Sometió Dios ese poder, estamos hablando del poder de Dios, ese poder resucitó a Cristo, vino sobre los que creemos, está sobre todo nombre y autoridad, lo puso al nombre de Jesús y está sobre todo eso, y puso ese poder de Dios, puso por debajo de los pies de quién, de Cristo, del Hijo del Hombre, a todos estos principados, y lo dio por cabeza a quién, a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Es el templo? ¿Es el lugar de reunión? ¿Es un lugar físico donde nosotros vamos? No, la iglesia somos aquellas personas que Dios les dio poder de nacer de nuevo. Y tienen ese sello, por eso Pablo está hablando de las arras del Espíritu, del sello y de todas esas cosas, y que ese poder viene sobre nosotros, y Pablo está explicando todo lo que hace ese poder, desde resucitar a Cristo hasta someter a todas las autoridades y poderes y principados y todo demonio. Mucha gente le tiene miedo al diablo, a la brujería, a un montón de cosas. Y la gente que no conoce a Dios, uno lo entiende, pero muchos creyentes que también, no, que me tiraron una gallina, que me tiraron esto, y tienen miedo. Y este poder dice que está por encima de todo eso. Amén. Y esta es la victoria, y esa victoria y el Espíritu Santo y su poder lo puso debajo de sus pies. Cuando un rey vencía a otro rey, lo subyugaba, o sea, lo sujetaban, se lo llevaban al piso, y el rey venía y ponía el pie sobre la cabeza de ese rey y a la vista de todo el mundo, para que todo el mundo viera que había vencido a ese adversario. Y por eso dice, lo puso por debajo de sus pies, lo pisaba, le pisaba la cabeza al enemigo, ¿sí? Entonces esto es la referencia, ¿sí? Esto Pablo saca mucha referencia del contexto de la guerra romana, ¿sí? Los romanos, él cuando veamos el libro de Colosenses 2:14, dice que llevó todo principado cautivo y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que hacían los romanos cuando vencían. Ataban a los reyes y a los líderes y los llevaban encadenados y los hacían pasear por toda la plaza principal, y después los ponían ahí a los reyes, les pisaban la cabeza para que todo el mundo lo vea, y después venían y le cortaban la cabeza y los mataban. Entonces Pablo está diciendo que todo eso que el creyente estaba acostumbrado a ver, bueno, Dios lo hizo a través de Jesús, y todo ese poder se lo dio a la iglesia. Amén. El 22 dice, y dio por sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué dice el 23? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. O sea, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Es la parte del cuerpo de Cristo. La continuación del cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Y el cual es su cuerpo, dice, y es la novia de Cristo. También en otros pasajes dice que es la novia de Cristo. Y le dio autoridad del Espíritu Santo, y no a una denominación ni a una organización, a la iglesia de Jesús, que es un organismo vivo y no es una organización. Mucha gente dice, la autoridad la tiene el apóstol X, y baja la autoridad a los líderes y a la organización. Eso es una falacia, porque Dios le dio la autoridad a la iglesia, ¿sí? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todas aquellas personas que han nacido de nuevo y que se han arrepentido de sus pecados y que están sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
son la iglesia del Señor. Y son un organismo vivo y no son una denominación. Vamos a ir al capítulo 2, de Efesios, así podemos continuar. Igual seguramente vamos a cortarlo, pero vamos a ir al capítulo 2. En el capítulo 2, Pablo comienza este estudio con salvos por gracia, dice seguramente tu versión o la versión Reina Valera, habla de salvos por gracia. ¿Por qué Pablo se toma el tiempo de explicarnos, tanto acá en Efesios, a los colosenses, a los romanos, que somos salvos a través de la gracia? Porque el ser humano quiere y tiene la necesidad de pensar que algo le toca a él. Por ejemplo, yo he escuchado el otro día a una pseudo predicadora que decía que está la gracia y el 80%, el 20% o el 50%, no recuerdo qué porcentaje, decía que era del Señor, y el otro porcentaje era nuestro, porque la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. Cuidar una salvación como si nosotros la hubiésemos ganado y pudiéramos perderla, algo que nosotros no ganamos. Primero. Segundo, Pablo hace una aclaración de que somos salvos por gracia, porque dice, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Si Dios me salvó y me redimió, me perdonó de mis pecados, me redimió, trabaja todos los días para cambiar, para que mi vida cambie y sea transformado, para llegar a ser a la altura del varón perfecto, como dice Pablo, porque dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios sigue trabajando todos los días, pero si Dios hizo todo eso y yo tengo que hacer algo para mantener lo que Dios hizo, la obra de Dios no está completa. Y Jesús dijo, consumado es. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el 2, verso 1? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, verso número 1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, cuando no conocíamos a Dios, Él nos dio la vida que le dijo a Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo, porque si no, no podés ver el reino de los cielos. Y dice, cuando estabas muertos en los delitos y pecados, Él, no nosotros, nuestras obras, nuestro buen comportamiento, el aceptar al Señor. Yo me convertí, yo acepté al Señor. El Señor vino a nuestra vida, porque dice que cuando estábamos muertos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el verso 2, ¿qué dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad, al príncipe de la potestad del aire. O sea, conforme a los deseos de Satanás y al espíritu que está operando en aquellos desobedientes. Los hijos de desobediencia son aquellos que no han creído a Dios y están fuera del pacto de Dios. Entonces dice que ustedes estaban igual, pero Dios les dio vida. El verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Bien, Pablo está metiéndose, él dice, porque nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pero no, ¿cómo? Pablo era un fariseo, Pablo guardaba la ley, Pablo era un hombre que guardaba la Torá, era un hombre de Dios. No, Pablo se está diciendo, no, yo vivía en los deseos de mi carne, estaba muerto en mis delitos y pecados, no conocía a Dios realmente.
estaba perdido, estaba muerto, haciendo, dice, la voluntad de mi carne, de mis pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira como todos los demás. Bien, Él nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados sin que nadie pudiera salvarnos. Pablo dice que Dios vino y nos dio vida espiritual. Pablo nos habla de que nos habla de que seguíamos la corriente de este mundo conforme al espíritu de Satanás, del adversario, haciendo la voluntad de la carne y de los deseos, y éramos hijos de ira. Bien, buscad Romanos, si no yo lo tengo, Romanos 5:1. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos éramos hijos de ira. Y estaban sobre nosotros, éramos enemigos de Dios. ¿Ves? Por eso mucha gente dice, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que... Pero está siendo un enemigo o una enemiga de Dios. ¿Sí? Romanos 5:1 dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, ¿por qué tenemos paz con Dios? ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, no tenemos paz por nuestras buenas obras. Dice, entonces, si nosotros tenemos paz por medio de Jesucristo, significa que éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Que si no estamos en Cristo, que si no hemos nacido de nuevo, no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. Y el verso 2 de Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Sí? ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada, dice, por la fe en esta gracia, y estamos firmes, dice Pablo. ¿Sí? Estamos firmes en Él. Amén. Voy a bajar un poquito la cortina. Ahí está. Para que no sea tan absorbente. Amén. Quedamos en el verso 2:4 de Efesios. 2:4, a ver qué dice 2:4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. Dios, o sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que todo lo que nosotros estamos recibiendo es porque Dios es rico en misericordia, es por su buena voluntad. Por eso nosotros no podemos pensar de que Dios vino a nuestra vida porque hicimos algo bueno. O, hice la confesión de fe y ya hice la confesión de fe y ya soy un hijo de Dios. Y sale de la iglesia o del lugar donde hizo la confesión de fe y sigue viviendo como vivía antes. Sigue teniendo 2 mujeres, o no sé, o se va al bingo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hubo un nacimiento, no hubo un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, la persona cambia o se da cuenta que lo que venía haciendo hasta el momento está mal. Lo vemos en este hombre que cuando Jesús fue a su casa, Zaqueo, ¿sí? Cuando lo vio y que fue a la casa de Zaqueo, era un publicano, era un estafador, un montón de cosas, y dijo, si a alguien he defraudado, lo que le deba se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahí el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, ha venido la salvación a tu hogar. La persona, sin que Jesús le diga, mirá que estás haciendo las cosas mal, mirá que estás haciendo esto, estás haciendo... No, él sintió que estaba el Señor ahí, que estaba la salvación, que estaba el enviado de Dios, y dijo, yo, si a alguien defraudé, se lo devuelvo 4 veces. Eso es, se dio cuenta de que lo que venía haciendo no estaba bien y decidió vivir su vida, vivir la vida de la manera que Dios nos llama. Bien, el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, vuelve a repetir lo que vimos en el capítulo 1.
estando muertos en pecado, nos dio vida. ¿Con quién? Juntamente con Cristo. Por eso acá utiliza unos paréntesis. El escritor dice, por gracia sois salvos. ¿Sí? Dios, que es rico en misericordia, nos dio la salvación a través de Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que por eso veníamos leyendo que ese mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús, también con su poder nos va a resucitar a nosotros. Amén. El verso 6, a ver qué dice. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, significa, pero juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Bueno, pero yo todavía sigo en la tierra. ¿Cómo es esto? Sí, espiritualmente, en el Espíritu, Dios nos dio vida, nueva vida, una nueva vida. Por eso Pablo habla de un nuevo nacimiento, de una nueva vida. Y esa nueva vida nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, juntamente con Él. Espiritualmente, en el momento que nosotros nos toque partir, nos vamos a ir con Él porque ya tenemos, es como quien dice, tengo el boleto para viajar, ahora está el mundial tengo el boleto para ir al mundial, pero hasta el año que viene que se juega no me voy, pero ya tengo el boleto. Bueno, esto es igual, nosotros ya tenemos el boleto para ir al cielo a través del sacrificio de Cristo Jesús. Al momento que Dios, que no lo sabemos, nos llame a su presencia, nos vamos a ir con Él. Y Él nos dio vida y nos resucitó. Estábamos muertos. ¿Qué resucitó? ¿Nuestra carne? No, nuestro espíritu estaba muerto. Nuestro espíritu estaba muerto. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y no era parte de la religión, no era parte de una nueva religión o un maestro con una doctrina más bíblica. Era nacer espiritualmente. Tenía, como nosotros, Nicodemo, que nacer de nuevo. Pablo explica en esta carta que la salvación proviene de Dios. Esta carta, como muchas de las que Pablo les está escribiendo a sus discípulos, es que la salvación completa proviene de Dios. No hay obra que nosotros podamos hacer para agregarle o para restarle a la salvación de Dios. La obra Él debe hacerla en las personas. Nuestra prédica debe llevar a la gente a conocer a Dios y saber que Él puede hacer, que Dios puede transformar nuestra vida. El verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Por qué hizo todas esas cosas? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Gracia es favor en su voluntad, para con nosotros en Cristo Jesús. El verso 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Otra vez vuelve a repetirlo. Dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No por medio de las obras, no por medio de hacer acciones, no por medio de permanecer o pertenecer a una organización, soy más salvo que otro que no pertenece. No, dice, por fe son salvos. Y esto no es de vosotros, dice Pablo, sino es don de Dios. No es algo que la persona pueda hacer, sino es don de Dios. El verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Si yo tengo que ganarme la salvación, o como dicen muchos, con la buena obra que hiciste te ganaste el cielo. Es una obra que yo hice, entonces la salvación es por lo que yo hice, entonces me voy a gloriar de lo que yo hice. Yo acepté al Señor, yo lo recibí, yo hice la confesión de fe, yo hice esto, yo hice lo otro. Y Dios dice que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, lo hice yo. Dios hizo todo. Bien, ¿y qué es el don o dones? Son regalos, ¿sí? Del original carisma o charismata, que son cosas dadas gratuitamente. Carismas, charis, que es gracia, son cosas que Dios nos ha dado por gracia
de forma gratuita. Por eso la palabra de Dios no se vende, por eso la palabra de Dios no se comercia. ¿Por qué? Porque es gratuita. ¿Sí? La salvación es gratuita. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: lo que de gracia recibiste, de gracia también tienen que dar. No es por obra, es algo que no es algo que alguien o algo puede llegar a Dios. Imaginemos por un momento que si pudiéramos ir al cielo así como somos, o santificarnos nosotros, ¿sí? Muchos dicen: prepárense, hay que prepararse porque el Señor viene pronto, como si es algo que uno pudiera hacer para recibir al Señor. Siempre se predicó así, siempre se dijo así, y la única preparación que nosotros tenemos que tener es pedirle misericordia a Dios para que nos conceda el arrepentimiento, para que nos conceda la gracia de recibirlo y recibir la salvación. Esa es la preparación. ¿Por qué? Porque Él nos ha santificado. En Romanos 8 dice que Él nos santificó, nos purificó, nos predestinó, ¿sí? Ya en Romanos 8 habla de eso. Romanos 8, 28, 29, si querés podés leerlo, dice que Él nos santificó, nos predestinó, ¿sí? Él hizo todo, Dios hizo todo. Y si el hombre cree que por ser bueno o porque no es tan pecador como otros, hay algunos que dicen: no, pero Dios me va a aceptar porque yo no soy tan malo. O tan malo, yo conozco un vecino que es muy malo y yo no soy tan así. Creo que no soy tan mal padre, creo que Dios me va a aceptar, Dios me va a recibir, ¿sí? Dios me va a recibir. Aunque soy ateo, dicen algunos, ¿sí? Yo una vez escuché a una persona que le preguntaron: ¿y si mi papá murió y es ateo y se va a ir al cielo? Y le dijeron que sí. Y la realidad es que el cielo es para los que han creído. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Después usted recíbalo como quiera, pero la realidad es que el cielo lo reciben los creyentes, los que han creído en Dios, ¿sí? Y mucha gente dice: no, Dios, o si hay Dios. Hay algunos que los agnósticos no saben si hay o no, pero bueno, si hay, y bueno, yo no soy tan malo, no robo, no mato, me cuido en las comidas, etcétera, etcétera. Y creen que con esa obra, por ahí, incluso algunos peor, porque algunos dicen: y si hay por ahí, si hay, Dios me va a aceptar. Y no, la verdad que no es así. Romanos 3, ¿sí? Si querés leerlo, Romanos 3, 23, 24, 25 y 26. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si Pablo le está hablando a los romanos, a los hermanos de la iglesia de Roma, le está explicando qué es lo que está pasando con esta gente, o qué pasa con esta gente que a veces cree que por sus obras van a ser aceptados. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, punto número 1, punto y coma, dice esto: por cuanto todos pecaron, punto y coma, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto todo el mundo pecó, dice, han sido destituidos de la gloria de Dios. No, pero yo no soy tan bueno. Estás destituido. Yo no soy tan malo. Soy un poquito, más o menos, me porto bien. Estás destituido de la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Y 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? Estás destituido, estamos destituidos todos, porque todos pecamos, destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos justificados delante de Dios de forma gratuita por su favor, por su misericordia. ¿Mediante qué acción? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. El otro día expliqué qué es la redención. La redención es el pago que una persona hacía por un esclavo que estaba, una persona que estaba esclavizada. Entonces, cuando yo quería salvar a una persona y pagaba por ese esclavo un dinero,
eso se llamaba redención, era redimido. Bien, entonces por eso Pablo utiliza estas palabras, ¿sí? La redención es a través de Cristo Jesús, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y con qué pagó Jesús? Por tus pecados y por los míos. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, o sea, significa que Él nos redime, Él paga la deuda que toda la humanidad, verso 23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, paga esa redención ¿con qué? Dios, dice 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? O sea, el pago es que nosotros tenemos fe, es que su sangre nos limpió de nuestros pecados, para manifestar que mi justicia no, su justicia, porque dice su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ves? Él en su justicia pasa por alto todos nuestros pecados pasados. El 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está. ¿Por qué Dios lo hizo? Para manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Jesús, que justifica a los que son de la fe en Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Bien. Pablo dice que que aquí no se salva nadie. Los que guardan la ley también, los romanos también, todos. Dice, cuando te pones a leer el libro de Romanos, nosotros estudiamos el libro de Romanos, es muy interesante qué es lo que pasa acá. Vamos a leer una parábola que dijo Jesús para agregar a esto en Lucas 18. Lucas 18, Jesús da una parábola, un ejemplo, podríamos decir un ejemplo de la vida real, una parábola de un publicano y un fariseo. Está hablando de un religioso, de un acérrimo religioso, de una persona que no se creía tan malo, porque los religiosos creían, sostenían, y hasta el momento que vino Jesús, la única forma de alcanzar redención ante Dios era guardar la ley, hasta que Jesús vino y eso cambió, ¿sí? Lucas 18, verso 9, a ver qué dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, acá Jesús da un ejemplo hermoso de, primero, él estaba viendo que había muchos que se creían a sí mismos como justos, dice el verso 9, y menospreciaban a los otros, ¿sí? Aquellas personas que dicen, no, yo no soy tan malo como no robo, no hago esto, no soy adulto, no soy injusto, y ni siquiera soy como este otro. ¿Sí? Los publicanos eran estos recaudadores de impuestos, gente que era despreciada entre su pueblo. Dice, ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que gano, voy a la iglesia, me porto bien, soy un buen tipo, todo el mundo me quiere, ¿sí? Pero dice que el otro, sin embargo, dice que estando lejos, arrepentido, sabía que estaba mal delante de Dios, le dijo: Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Y dice que Dios descendió primero a su casa justificado antes que el otro. O sea, Dios visitó primeramente
a este hombre antes que al otro. Y eso es lo que pasa. Hoy mucha gente dice, no, Dios me va a aceptar, me va a querer así. Y la fe no, la salvación del alma o la entrada al cielo no es este fariseo religioso, no iba a ir al cielo con esta actitud. Sin embargo, el otro sí. A veces volvemos a Efesios 2. ¿Sí? Muchas veces hacemos declaraciones y gente que declara y cree que serán oídos por sus declaraciones, por sus confesiones, por lo que hagan o por lo que a veces mucha gente los ve hacer y dicen, ay, parece que Dios está más cerca tuyo. No, también puede estar cerca tuyo. El verso 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Somos hechura. Hechura significa que somos hechos a la medida de Cristo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Una vez que Dios viene a nuestra vida, nos transforma, cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida y empieza una transformación espiritual desde nuestro interior hacia afuera. ¿Y para qué? Para buenas obras, las cuales que nosotros hacemos, que nosotros queremos hacer, que nosotros no. Dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviéramos en ella. Dios ya preparó las obras y las cosas que vamos a hacer. Por eso es tan importante que una persona pueda orar para ver realmente qué es lo que tiene que hacer para Dios. ¿Qué es lo que Dios le ha llamado a hacer? ¿Sí? Mucha gente a veces está haciendo muchas cosas que Dios no le ha llamado a hacer, y hay gente que está haciendo lo que tiene que hacer para Dios. Bien, aunque la gente o el mundo le lleve la contraria. La palabra hechura viene del griego poiema, que significa hacer, ¿sí? Deriva de poiemo, que significa hacer. Poiema es donde procede la palabra castellano poema, ¿sí? Significa un producto, un diseño producido de antemano. O sea, nosotros, la hechura, nosotros fuimos hechos producidos ya de antemano. Por eso Dios le habla al profeta que él era el alfarero, que él lo llevó a ver al alfarero y vio que el alfarero en un momento destruyó toda la pieza y la empezó a hacer de nuevo. Y le dijo, ¿ves? Así como el alfarero hace la pieza, yo voy a hacerla de nuevo. Mira, yo te lo leo rápido acá en Jeremías 18, dice, verso 2, dice, levántate y ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda y una vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, el alfarero. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer yo de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, vosotros sois en mi mano, oh casa de Israel. Tengamos en cuenta que la casa de Israel era la casa más desobediente y la que comete más pecado que la casa de Judá. Porque si uno estudia en la Torá, la que más se desviaba al pecado, a la adoración de los ídolos y todo, era la casa de Israel, que son los perdidos de la casa de Israel, son esas 10 tribus que pecaron y que Dios las expulsó en el Antiguo Testamento o en la Torá. Pero Dios le dice a Jeremías, ¿no podría ser yo como hace el alfarero con la casa de Israel, con aquellas personas que realmente se vuelvan a él? Bueno, vamos a dejar aquí en el capítulo, vamos a terminar en el capítulo 1, verso 11, para continuar la próxima semana. 2, verso 10. Perdón, 2, verso 10. 2, el verso 10. Gracias. El verso Efesios 2, verso 10. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para que Él dé en nosotros espíritu de sabiduría y revelación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú nos has dado tu palabra. Tú nos has dado la palabra para que podamos estudiar, para que podamos
analizar tu palabra y conocer más de ti. Ayúdanos, danos espíritu de sabiduría y de revelación, como dice Pablo, para estudiar más y más y más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y te pido, Señor, también que esta palabra alcance y dale sabiduría a aquella persona que decide escuchar y estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga y a partir del próximo jueves continuamos con el capítulo 2 de Efesios. Dios te bendiga.